Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es tener sed. Cuando el cuerpo está deshidratado, no importa cuánto dinero tengamos, qué tan ocupados estemos o qué tan fuertes nos sintamos, lo único que importa es encontrar agua, porque sin el agua, ¿qué dice? No hay. El agua es vida. De la misma manera, todos los seres humanos cargamos con una sed mucho más profunda y es la sed del alma. Es un vacío que nada en este mundo puede llenar, ni el éxito, ni las posesiones, ni los placeres, ni las relaciones, nada puede llenar ese vacío. Esa sed solo puede ser saciada por aquel que nos creó. Y en Juan capítulo 7 es el texto que vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo en medio de una gran fiesta Jesús se pone en pie y a gran voz hace una invitación solemne y poderosa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy vamos a considerar esta solemne invitación y es un llamado de Cristo al sediento, la promesa que ofrece y las distintas reacciones que esta verdad provoca en aquellos que escuchan la palabra de Dios. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 7 y vamos a estar viendo de los versículos 37 al 44. Y cuando lo tengan me dicen amén. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Gloria a Dios. La gran invitación dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Hoy vamos a estar compartiendo este texto y como buen alumno de IBCG lo vamos a estar compartiendo en 3 encabezados. Vamos a estar viendo 3 puntos. El primer punto, del versículo 37 al 38, vamos a ver la gran invitación y el contexto en el que se da esa invitación. El segundo punto que vamos a ver es la invitación que trae consigo una promesa. Y el último punto, vamos a estar viendo las reacciones que produjo esa invitación o que produce esa invitación. Así que vamos al punto número 1, la invitación y su contexto. Y es bueno que nosotros podamos ver el contexto porque el contexto nos da perspectiva, nos permite trasladarnos al lugar, al evento y nosotros poder entender qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Versículo 37 dice que era el último día y gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se está refiriendo? Si vemos el capítulo 7 completo, en ese momento se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas, de las casas de campaña. Y era una de las fiestas más importantes del judaísmo. Fue instituida por el Señor mismo en Levíticos 23, por tanto era una fiesta sagrada, era una fiesta solemne, importante.
Y esta celebración conmemoraba los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, viviendo en tiendas o en tabernáculos. De ahí viene el nombre. Pero algo importante de esta fiesta era el ritual. Los sacerdotes junto a los levitas realizaban una procesión cada mañana desde el estanque de Siloé hasta el templo. Estamos hablando de una procesión de unos 600 a 700 metros en una calle empinada, trayendo una vasija de oro con agua del estanque de Siloé. Pero en el último día, el día octavo, esa agua era derramada en el templo con dos propósitos fundamentales. El primero, petición a Dios por la lluvia para el tema de las cosechas. Y el segundo, que es bastante interesante, como recuerdo del agua que Dios, gracias, como recuerdo del agua que Dios les dio en el desierto. Hermanos, lo más importante de este ritual es que esa agua que se vertía en el templo apuntaba a la promesa de que en los tiempos del Mesías brotarían aguas vivas de Jerusalén. Y es en ese contexto, mis hermanos, en medio de la fiesta, de la celebración, en el octavo día, el último y gran día de la fiesta, el día más especial, donde todos tenían expectativas del cierre de la fiesta, el momento más solemne, donde Jesús, lleno de amor y misericordia, en una muestra maravillosa de perdón y de gracia, se pone sobre sus pies y dice: si alguno aquí está sediento, ven a mí y beba. Nosotros que hemos ido a actividades, a fiestas, a reuniones importantes, podemos ver que cuando alguien se pone de pie en medio de una celebración para dar un anuncio, es porque es un anuncio importante, es porque es un anuncio trascendente. Es como cuando suena, ¿verdad?, el vaso, la copa, y en medio de la celebración, en medio de la actividad, alguien alza la voz, se pone de pie y da anuncio. Es algo que amerita cierta urgencia o que tiene trascendencia. Es en ese contexto que Jesús dice: si algunos tiene sed, venga a mí y beba. Y la nueva traducción viviente dice: todo el que tenga sed. Esto es una invitación pública, abierta a todos los presentes, sin distinción. El único requisito, ¿cuál era? Tener sed. Si alguien aquí tiene sed, que venga a mí y beba. Pero ¿a qué se está refiriendo Jesús con esa sed? Obviamente, mis hermanos, si vemos el contexto, no es sed física, no está hablando de deshidratación, de una sed ¿verdad?, de la parte física. Obviamente, Jesús está hablando de una sed espiritual, de una sed del alma, de una sed del hombre interior. Y esa sed tiene que ver con la necesidad vital de tener comunión con nuestro Creador. Esa sed se refleja con una profunda insatisfacción o vacío interior que nada en este mundo puede llenar, porque fuimos creados para la gloria de Dios. Esa sed existencial que se ve en una vida de ansiedad, de culpa, sin contentamiento, esa sensación de estar perdido y sin rumbo, de que algo te falta cuando externamente tú tienes todo. De esa sed es precisamente que estamos hablando. Y alguien podría decir que no siente esa sed espiritual, que no tiene la necesidad de Dios, pero está en una lucha constante por llenar ese vacío con otra cosa, con trabajo, con logros, dinero, apariencia, búsqueda de aprobación, éxito personal, fama, placer, adicciones, con poder y mil cosas más. Y al final se da cuenta que nada logra saciar plenamente su sed.
Porque nada material, mis hermanos, nada físico, nada externo podrá llenar el vacío interno. Solo Cristo puede saciar la sed del alma en el ser humano. Pero veamos algo interesante. Es en esta condición que Jesús hace la invitación solemne, dice que venga a mí y beba. ¿Hacia dónde Jesús está dirigiendo la atención? ¿Alguien más en el auditorio o en la celebración? Él está dirigiendo hacia él mismo. ¿Qué dice? Venga a mí y beba. Jesús está dirigiendo toda la atención a su ser como el único capaz de saciarla. Es como cuando en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Yo soy, no hay otro pan. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Notan eso, mis hermanos? Es en él. El foco es Jesucristo. Juan 8:12 y 9:5. Yo soy la luz del mundo. No hay otra luz. Solo yo puedo quitar las tinieblas, oscuridad en la vida del ser humano. Yo. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Se dan cuenta la intención en que es Cristo? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Son palabras de Cristo. Él está diciendo, solo yo tengo el poder sobre la muerte. Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Da la oportunidad a otro camino. No, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida. Nadie viene al Padre, nadie puede relacionarse con el Padre, nadie puede obtener salvación de la ira de Dios si no es a través de mí. El foco es Cristo. ¿Se dan cuenta cómo Jesús centra toda la atención sobre Él? Yo soy el único capaz de saciar la sed espiritual del ser humano. No hay otra opción, solo Jesús. Pero recuerden el contexto. Jesús pronuncia estas palabras donde se derramaba agua como símbolo de esa provisión divina. Pero Él ahora se está presentando como el cumplimiento de esa provisión. No de agua física, sino de agua viva que sacia la sed espiritual. Y es interesante ver cómo el mismo Dios que sació la sed en el desierto, ahora en la persona del Hijo se ofrece para saciar la sed espiritual de todo aquel que cree. Gloria a Dios por eso. Jesús está trayendo sobre él el significado de ese ritual, pero también la promesa de que en los tiempos del Mesías brotarían aguas vivas de Jerusalén. Vengan a mí y beban. Y esto nos trae la siguiente pregunta, porque estamos hablando de vengan a mí y beban. Pero ¿cómo se suponía que ellos iban a beber de Jesús? ¿Cómo nosotros podemos beber hoy de Jesús? Y esto nos lleva al versículo 38. Vayan conmigo. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. La respuesta clara para beber de Jesús es creyendo en Él. ¿Cómo nosotros podemos beber de Jesús? ¿Cómo ellos podían beber de Jesús creyendo en Él? La audiencia de Jesús entendía que él se estaba refiriendo, porque vemos cómo responden en los versículos finales, aunque lo vamos a ver más adelante. Para ellos, en ese momento, ¿qué implicaba ese creer en Jesús? No era simplemente aceptar intelectualmente lo que ellos estaban viendo o viviendo, no. Para ellos, ese creer en Jesús era una invitación a poner su confianza plenamente en Él como el unigénito de Dios. El Mesías prometido, el enviado a saciar su sed espiritual. Por tanto, dependían de creer en Él para salvación y vida eterna.
para ser saciados. Ese creer implicaba poner toda seguridad, toda su confianza y todo su futuro en las manos de Él. Creer en el Mesías, en el Cristo, debía ser un acto de un corazón arrepentido y sometido a su señorío en una actitud de obediencia. Este es el enviado que estábamos esperando. Ese creer implicaba que si Jesús es Cristo, entonces es el Señor y por tanto yo soy su siervo, lo que formaba o debía formar una relación deleitosa entre Señor y siervo. Y yo te pregunto, ¿se te parece a algo eso? Ese creer era solo para ellos. Hermanos, creer en Cristo tiene las mismas implicaciones para nosotros hoy. No se queda en ese contexto, tiene las mismas implicaciones. No es solo aceptar intelectualmente que Él existe. No, es mucho más que eso. Apunta a una confianza plena en que Él es el unigénito de Dios y por tanto eso debe llevarnos a depender de Él para salvación y vida eterna. Ese creer para nosotros implica que debemos poner toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza, todo nuestro futuro en las manos de Él. Creer en Cristo debe humillarnos delante de Él, mis hermanos. Con un corazón dependiente, sometido a su señorío, arrepentido, obediente, que le ama. Creer en Jesús debería llevarnos a una relación profunda y deleitosa con Él. Y yo quiero hacerte la pregunta en esta mañana. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú tienes una verdadera relación con Jesús? ¿Tú has puesto toda tu confianza y toda tu esperanza en Él? ¿Tú vives una vida de obediencia y sumisión? Él es tu Señor. Él es tu Señor. Hermanos, estas preguntas deben llevarnos a una profunda reflexión. ¿Es Cristo mi Señor? Pero volviendo a nuestro punto, dijimos que ese beber de Cristo se refiere a creer en Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de creer? Ese creer, ¿qué debe producir? Versículo 38. De lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su interior, desde su vientre, brotarán ríos de agua viva. Y es importante que la idea en el original no está hablando de un goteo o de un liqueo. No está hablando de una filtración de agua. La idea es un fluir desbordante, caudaloso de vida espiritual. Es una especie de cataratas del Niágara espiritual. ¿Se entendió el ejemplo? Está hablando de un fluir desbordante de vida espiritual. Lo que está diciendo el texto es que en el interior de aquellos que crean en Cristo correrá con fuerza un río caudaloso de agua espiritual. Y eso es una promesa maravillosa. Ahora, era necesario que los oyentes de la invitación entendieran que Jesús estaba trayendo sobre sí la representación de ese ritual. Lo importante no es el agua del ritual. Algunos estudiosos entienden que Jesús está declarando no tan solo que Él cumple, sino que Él reemplaza el ritual. La declaración es la siguiente: toda esta agua que ustedes derraman es solo un símbolo. Yo soy la fuente real de esa agua espiritual. Gloria a Dios. La Escritura les ha mostrado las promesas de Dios. Por eso el texto dice, como ha dicho las Escrituras. La Escritura les ha mostrado las promesas de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Todas esas profecías indicaban cómo Dios derramaría su espíritu y saciaría la sed espiritual del pueblo. Jesús se presenta como el cumplimiento de esas profecías. Jesús está presentando como el cumplimiento de esas promesas de Dios. En Él había agua abundante para saciar la sed de aquellos que creyeran en Él.
¿Se está entendiendo, mis hermanos? Gloria a Dios. Amados hermanos, Jesús era el único que podía saciar la sed espiritual de aquellos que le escuchaban, pero también Jesús es el único que puede saciar al sediento hoy. Amigo que no conoces a Cristo, si estás en este lugar sediento, con un corazón seco por los embates de la vida, si estás aquí con el alma seca por vivir una vida alejada de Dios, ven a Jesús y bebe. Ven, es una invitación a creer, a poner toda tu confianza en Él. Ven ahora que hay tiempo, ven ahora que hay esperanza. Y es posible que hayas intentado saciar tu sed espiritual de múltiples maneras. Pero permíteme decirte que acumular dinero y hacer fortuna no podrá saciar tu sed espiritual, aunque produzca un alivio pasajero. Comprar bienes materiales, la mejor casa, el mejor vehículo, la mejor ropa, los mejores viajes, no podrán saciar tu sed espiritual. El éxito profesional, intelectual, maestrías, doctorados, una empresa exitosa, no podrá saciar tu sed espiritual. Algunos dicen, cuando yo tenga salud, cuando yo esté sano de esta enfermedad, yo me sentiré pleno. Gozar de salud tampoco podrá saciar tu sed espiritual. Algunos dirán, cuando me case, tenga mis hijos, tenga mi familia, me voy a sentir satisfecho y pleno. Tampoco eso logrará saciar tu sed. Tu sed tiene la forma de Cristo. La sed espiritual solo puede ser saciada por el agua espiritual, y esa solo la brinda Cristo. Pero quiero hablarles a mis hermanos creyentes que están aquí escuchando. Quizás tú digas, yo tengo a Cristo y por tanto este mensaje no es para mí. Pero yo quiero decirte lo siguiente, es posible que hayas hecho un ritual de tu vida cristiana. Puedes que estés como los judíos a quienes Jesús le habló, que conocían y guardaban el ritual, pero seguían espiritualmente sedientos porque no conocían al Dios del ritual. Sirves en la iglesia, cumples con el ritual, pero el evangelio no ha penetrado ni ha transformado las partes más importantes de tu interior. Permíteme decirte que el ritualismo no saciará tu sed. Venir cada domingo a la iglesia no determina que no estás sediento o que tu sed ha sido saciada. Quizás te encuentras en el desierto de la apatía espiritual, donde la oración se vuelve rutinaria, la Biblia te parece indiferente, sientes esa apatía hacia la iglesia y te congregas solo para cumplir una cuota. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Estás experimentando el gozo pleno de ríos abundantes corriendo por todo tu ser? ¿Te entusiasma leer la palabra de Dios? ¿Has permitido que los problemas del día a día, las deudas, los compromisos, el ajetreo resequen y deshidraten tu vida espiritual? ¿Es Jesús la razón de tu contentamiento y de tu satisfacción? Amados hermanos, la invitación es la misma. Solo Jesús, solo creyendo en Él como el Hijo de Dios, solo poniendo toda tu confianza en Él, solo Jesús podrá saciar tu sed espiritual y sacarte de ese letargo. Como diría mi pastor Saladín, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hablamos que en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, Cristo hizo una invitación solemne al sediento, ese que necesita una relación profunda con el Señor. Y es una invitación universal y exclusiva
para todo aquel que cree, y creer tiene implicaciones. Y con esas implicaciones, ¿verdad? Hay una invitación maravillosa a la promesa de ríos abundantes en todo nuestro ser. Pero ahora yo quiero que veamos cómo el mismo autor explica con más claridad a qué Jesús se estaba refiriendo. Versículo 39, vayan conmigo, por favor. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Es interesante, y yo creo que todos aquí sabemos, que Juan escribe esto luego de haber sucedido el evento. No fue ahí mismo, él lo escribió tiempo después. Por tanto, él pudo entender con más claridad a qué Jesús se refería. Él pudo conectar la invitación que trajo consigo la promesa de la impartición del Espíritu Santo como un proceso final de la glorificación de Cristo. Él pudo ver el panorama completo. Juan dice que Cristo no había sido glorificado. ¿A qué se refiere la glorificación de Jesús? Dicho de manera llana, se refiere a ese proceso de la pasión de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión maravillosa al cielo, culminando, ¿verdad?, con la venida del Espíritu Santo prometida por Cristo. Juan 14, 16 al 18, brevemente, dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará, ¿qué? Otro consolador. Es el mismo Cristo hablando, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, este consolador es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y oigan qué interesante, el versículo 18 dice: no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Jesús les había profetizado, les había prometido que no los dejaría solo, que no los dejaría huérfanos, que le daría el Espíritu Santo como consolador en ese proceso final y cumbre de su glorificación. Era necesario que la iglesia naciente en ese momento estuviera equipada, no estuviera sola en medio de ese proceso. Así que cuando Jesús habló en el contexto de la fiesta, el evento de su glorificación no había sucedido, pero cuando Juan escribió, sí, por tanto, pudo explicarlo. Lo que Juan nos dice es que Jesús estaba profetizando la venida del Espíritu Santo como una corriente de agua viva para aquellos que crean en Cristo. Por tanto, es una promesa. Ahora bien, nosotros podemos ver por las Escrituras que no es la única vez que Dios ha prometido el Espíritu Santo. Si vamos a el profeta Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 29, vemos cómo Dios había dado esa promesa a través de sus profetas. Dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y es interesante que esta profecía fue citada por Pedro en Hechos 2 y lo da como el cumplimiento en el Pentecostés, como eso se cumplió. O sea que Dios había dado esa promesa del Espíritu Santo, pero en Ezequiel 36 del 26 al 27 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo ponga por obra. Amén. Y ahora Cristo está haciendo la misma promesa. Juan apunta que los ríos de agua viva que brotarían del creyente en Jesús se refería
al Espíritu Santo que sería otorgado luego de su glorificación. Como hemos dicho, Jesús no está ofreciendo un mero ritual. Él ofrece una experiencia viva y continua con Dios a través del Espíritu Santo, accesible a todo aquel que cree. Y es interesante que lo que Jesús está diciendo no es vengan a mí y beban una sola vez, como una ocasión. Es vengan a mí continuamente y sigan bebiendo continuamente. Esos son los ríos de agua viva en nuestro ser. Ahora bien, ¿por qué esto es importante o por qué era importante para ellos? Porque ellos necesitaban ser transformados desde el interior. Necesitaban una relación estrecha con Dios y necesitaban ser equipados para la obra que estaba por venir. Después de eso, ¿verdad? Vimos lo que sucedió en Pentecostés. Así que es importante decir, mis hermanos, que la obra del Espíritu Santo que ellos necesitaban en aquel momento para que sus corazones sean transformados, respondan al llamado de Dios, guarden sus preceptos y lo pongan por obras para estar equipados, es el mismo Espíritu Santo que está disponible hoy para todo aquel que cree. Eso no se quedó allá, mis hermanos. Es una obra que continúa. Ahora, ¿cómo lo podemos ver o cómo lo podemos evidenciar en el creyente? Esa llenura del Espíritu Santo, ese río inagotable de agua viva, se evidencia en un corazón que ahora ve y responde a la palabra de Dios como su autoridad final. Esa llenura del Espíritu Santo, ese río de agua viva se manifiesta en un creyente que ahora hace de la oración y de la comunión con Dios un deleite, que procura la santidad, que puede mostrar gozo, paz, contentamiento en medio de las pruebas, que tiene la capacidad de animar y alentar a otros con el mensaje de la palabra, que sirve a los demás con gozo y de manera desinteresada, que testifica constantemente de Cristo. Es la forma de evidenciar esa llenura en un creyente. Hermanos, Cristo prometió el Espíritu Santo a todo aquel que cree. ¿Tú crees en Cristo de todo corazón? Se evidencia en tu vida la plenitud, el gozo y la satisfacción de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Dónde estás poniendo tus anhelos? ¿Estás poniendo tus anhelos en las cosas de arriba? Señor nos ayude, mis hermanos. Gloria a Dios. Por último, pero no menos importante, esta solemne invitación trajo reacciones diversas. Tristemente, no todos vamos a responder de la misma manera. Vayamos por favor a los versículos 40 al 44. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Mi hijo ya no le gusta que yo diga ¿cuántos están conmigo? Hágase. Gloria a Dios. Versículos 40 al 44 dice: entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Hermanos, la promesa del Espíritu Santo provocó un debate, porque implicaba que Jesús tenía autoridad divina para ofrecer algo que solo Dios podía dar. Este es el profeta. Posiblemente estaban haciendo alusión a Deuteronomio 18:15, donde Moisés escribe sobre un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré el Señor tu Dios, a él oirán.
Y es un texto que Pedro atribuye a Cristo en Hechos 3, en su discurso. Otros decían, este es el Cristo, el ungido por Dios, el Mesías. Por lo visto, fueron impactados por el mensaje y confrontados por las palabras al punto de reconocer que solo podían venir o provenir del Cristo, del enviado. Hermanos, pero dice el texto que habían otros que dudaban por su procedencia de Galilea. Se mostraron incrédulos ante la invitación y la promesa, al punto de que se formó una división entre esos dos grupos. Hermanos, esto nos enseña que la verdad de Cristo no siempre va a ser popular. No siempre será popular y en ocasiones traerá división. Pero donde me quiero enfocar es que en esta reacción o en esta respuesta nosotros podemos ver dos tipos de personas o dos grupos de personas. Vamos a ver aquellos que responden o que reaccionan a la invitación de Jesús con fe, con una afirmación de corazón que les indica, este es el Cristo, este es el Salvador prometido, este es el Mesías. Pero vamos a ver aquellos que reaccionan con rechazo, con duda, incredulidad, con indiferencia, que dicen, este mensaje no es para mí. Y quiero una vez más preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿El Cristo, el Hijo de Dios? Y piensa bien en esta respuesta, porque depende de cómo respondes a esta pregunta, está en juego el destino de tu alma. ¿Cuál eres tú de los dos? ¿Eres el que escucha esta invitación sublime, solemne a saciar tu sed, pero prefieres intentar con otras aguas? ¿O eres aquel que entiendes que solo creyendo en Cristo, poniendo toda tu confianza y esperanza en Él, podrás experimentar el río de Dios en tu vida? Si eres creyente, esta es una invitación a examinar tu vida espiritual y ver si realmente estás experimentando el gozo pleno que produce el río del Espíritu Santo en tu vida. Amados, quiero concluir con lo siguiente. A todos los hermanos y amigos que están aquí presentes, la invitación de Jesús sigue siendo la misma hoy. Si alguno de ustedes, si alguien en este salón, todo el que está en este salón, si tiene sed, venga a Cristo y beba. O respondes como aquellos que reconocieron, este es el Cristo, y reaccionaron o respondes como aquellos que lo reconocieron y dijeron, este es el Cristo, o reaccionas con indiferencia, dudas y rechazo. Pero aquí no hay punto medio. La pregunta final es la siguiente: ¿qué harás tú con esta invitación?